Iglesia, nuevo día, nuestra audiencia que está viendo por las redes sociales, por favor reciba un abrazo bien fuerte de parte de su servidor y del liderazgo de aquí de Iglesia Nuevo Día. No pasa ningún domingo que no nos cansamos de decir lo próximo, que siempre estamos bien contentos con el Señor por la oportunidad que tenemos de poder estar parado detrás de ese púlpito y entregar, predicar el mensaje del Señor. Para aquellos que no saben, hemos estado en una serie en las últimas semanas titulado Cambio. La razón que hemos estado hablando sobre ese tema es porque ha habido unos cambios drásticos, se le puedo decir de esa manera, que Dios ha estado haciendo aquí en Iglesia Nuevo Día. Entramos este nuevo año en el calendario humano o natural, cambió de año, pero el Señor ha estado haciendo algo más afuera y más grande que solamente algo en lo natural. Dios está haciendo un cambio en lo sobrenatural. Y les quiero iniciar dándole un resumen un poquito extendido del mensaje de la semana pasada, porque es bien importante para que entiendan o mejor puedan entender el mensaje que Dios tiene para este día. Pero vamos a empezar leyendo las escrituras en el libro de Josué capítulo 1, empezando en el versículo 10. Josué capítulo 1, el 10 y el 11. Entonces Josué dio esta orden a los oficiales del pueblo: id por el campamento y dad esta orden al pueblo. Ahora déjeme pasar ahí un segundo, porque yo creo que es importante que alguien escuche lo próximo. Acuérdense lo que he tocado las últimas semanas, que el Señor mismo acaba de tener una conversación directa con Josué. Esta es una reacción del momento que Josué pasó con el Señor. La razón que digo que voy a pausar es porque hay algo especial, algo sobrenatural que sucede cuando usted y yo tomamos el tiempo de pasar tiempo solos con el Señor, tener una conversación. Siempre vamos a salir de ese lugar con el Señor, vamos a salir llenos de vida, llenos de su espíritu, llenos de fuerza. Eso es lo que sucede cuando pasamos tiempo con el Señor. Entonces lo que Josué está haciendo en este momento, esta orden que está dando, es en reflexión del tiempo que él tuvo con el Señor. Entonces él da orden, dice: ir por todo el campamento y da esa orden al pueblo: prepárenos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra de Jehová vuestro Dios os ha dado en posesión. Es tiempo de ir a tomar las promesas que Dios tiene para ustedes. La semana pasada traté de darles y déjenme decir algo, una cosa más. Para aquellos que estaban un poco confusos, recibimos varias llamadas y hey, nos quedamos picados con el mensaje, estábamos predicando y se fue todo, la luz se fue aquí. Es más, no aquí nomás en este edificio, si pagamos la luz, no van a creer que no pagamos la luz. Se fue todo el edificio, se fue la luz y varias áreas de aquí de Grand Prairie. Por eso no pudimos continuar el mensaje. Pero bueno, la semana pasada lo que traté de hacer es darles una explicación lo que se estaba llevando a cabo en ese punto de la historia. Josué da esa orden que se preparen para pasar al otro lado. Él está dando esta orden literalmente a miles y millones de gente que se preparen para que crucen hacia el otro lado. Pero lo que es muy interesante es que físicamente hablando, no tenían lo necesario para cruzar el río Jordán. No tenían la madera para edificar un barco, una lancha. No tenían madera para algo para flotar hacia no tenían nada de eso. No tenían para cruzar al otro lado. Pero lo que sí tenían era lo próximo. Tenían una palabra de Dios. Tenían una promesa de Dios. Porque cuando estamos en medio de un cambio grande, no siempre vamos a tener lo que nosotros creemos que es necesario para cruzar hacia el otro lado.
Pero, si tenemos palabra de Dios, es lo único que necesitamos para cruzar hacia el otro lado. Solamente una palabra de Dios es lo que necesitamos para llegar a las promesas de Dios. Por eso le dije la semana pasada, le hice esta pregunta y se las hago de nuevo. ¿Qué es lo que Dios te ha dicho? ¿Qué es lo que Dios te ha prometido? Cuando tú tienes esas conversaciones con el Señor, ¿qué palabra de Dios ha venido sobre tu vida? ¿Qué palabra de Dios ha venido sobre tu matrimonio? ¿Qué palabra de Dios, qué profecía ha venido sobre tus hijos, sobre tus hijas? Entonces, si tú tienes palabra de Dios, ¿sabes qué? Es todo lo que necesitas. Una palabra de Dios para llegar a donde Dios quiere que tú llegues. Una palabra de Dios es todo lo que necesitas. Mire, ¿qué importa lo que diga la gente negativa? ¿Qué importa la gente que está nomás criticando? ¿Qué importa lo que la gente está diciendo de ti o lo que la gente te está diciendo a ti? Si es palabra negativa, ¿qué importa? La pregunta es, ¿qué es lo que Dios está diciendo sobre ti? No hagas caso lo que la vecina o la comadre está diciendo sobre tu matrimonio. Es que la comadre dice, es que la revista dice eso de mi matrimonio, es que las redes sociales dicen. No importa, la pregunta es, ¿qué es lo que Dios está diciendo sobre ti? Eso es lo que importa. ¿Qué es lo que te está diciendo? Porque es todo lo que necesitas. Lo vuelvo a recalcar, no tenían la lancha, los barcos para cruzarse al otro lado, pero tenían palabra del Señor. Eso es lo que sí tenían. Y luego les expliqué esto, que muchas veces en la vida siempre queremos esperarnos que todo caiga en orden antes de que nos mudamos, antes de que hacemos la decisión. Ok, Señor, primero, Señor, déjame ver, escúcheme, déjame ver primero, Señor, y luego me muevo. Déjame ver cómo cae todo. Y si todo cae en orden, Señor, entonces me voy a mover. Pero eso lo dije la semana pasada. El Señor no está esperando que nos mudamos según lo que vemos. El Señor espera que nosotros nos mudamos hacia adelante según lo que Él ha dicho. No lo que vemos, sino lo que Él ha dicho. Pablo lo dijo de esta manera: no andamos por lo que vemos, sino caminamos por fe. Porque mira, si hay un buen ejemplo en la palabra de Dios, es Pablo. Pablo entendía que él no caminaba, que él andaba por fe, no por vista. Porque si él hubiera hecho decisiones según lo que él miraba, él se hubiera quedado en la misma situación. Pero tenemos historia tras historia de la vida de Pablo, historias poderosas. ¿Por qué? Porque él hacía decisiones no según lo que él miraba, sino según lo que Dios había declarado sobre su vida. Le doy un ejemplo. Dios le había dado una palabra a Pablo. Dios le había dicho a Pablo que él iba a ir a Roma a llevar el evangelio. Se suben en una barca. Esa lancha, esa barca, están en una tormenta, están en destrucción. Pero sabía Pablo que Dios ya le había dado una palabra, que iba a ir a Roma. Por eso él se levantó ese día en medio de caos, en medio de destrucción. Dijo: el ángel de Dios, cual que yo pertenezco, él vino y me dijo que vamos a estar bien. Porque aunque no tenían la barca preparada, pero sí tenían palabra de Dios. Y luego llegan a la isla, lo muerde una víbora. Dice la palabra de Dios que estaban esperando que Pablo se hinchara y cayera muerto, pero él se sacudió de eso, porque él sabía que aunque le había mordido una víbora, él sabía que la palabra de Dios era que él iba a llegar a Roma. Y por eso alguien necesita escuchar esa palabra. Tal vez te sientes que estás en el medio del mar, que estás experimentando destrucción. Tal vez sientes que hay víboras picándote, mordiéndote, que hay veneno que te va a matar. Pero mira, no te enfoques en eso. Enfócate en la palabra de Dios. Si Dios te dijo que vas a llegar en el nombre de Jesús. No pierdas el cambio que Dios tiene delante de ti. Lo dije de esta manera, escuche. Cuando estamos esperando en Dios, siempre nos estamos moviendo.
Cuando estamos esperando en Dios, siempre va a haber movimiento. Aunque esperamos, lo estamos viviendo. Porque aquellos, dice la palabra de Dios, aquellos que esperan en el Señor, renovarán sus fuerzas como el águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Cuando esperamos en el Señor, siempre nos estamos moviendo. Pero cuando esperamos primero que todo caiga en orden, entonces no estamos esperando en Dios, sino que estamos atorados, y nunca vamos a llegar a ese lugar. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo decisiones según lo que Dios ha dicho, estamos haciendo decisiones según lo que vemos. Y hay una gran diferencia. Y eso es donde quiero llevarlos el día de hoy. Recuerde, Josué da este mandamiento, esta orden hacia el pueblo. El Señor habla a Josué, y Josué se mueve hacia adelante según la palabra del Señor, según lo que el Señor le había dicho. Dios ya le había dicho a Josué esto: todos los lugares que pisen las plantas de tus pies serán vuestros. Lugares que pisen las plantas de vuestros pies será tuyo. Dios dice: donde tú pises, yo te lo voy a dar. Entonces no es algo que tenemos que buscar profundamente o estudiar profundamente. Es algo simple. Si Josué no se hubiera mudado de donde estaba, entonces Dios no le hubiera dado lo que quería darle. Pero Josué se movió en fe sobre la palabra que Dios le había dado. Cuando empezamos a movernos en fe, míralo de esta manera, en esta situación, que Dios le dijo a Josué lo que iba a hacer, pero no le dijo cómo lo iba a hacer. Necesito que alguien entienda lo que acabo de decir. Escúcheme, el Señor le dijo a Josué lo que iba a hacer, pero no cómo lo iba a hacer. Y a veces queremos vivir nuestra vida: a ver, Señor, pero primero dime cómo lo vas a hacer. Pero la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú quieres agradar a Dios, empieza a moverte, empieza a hacer decisiones sin saber cómo Dios lo va a hacer. Yo no sé cómo el Señor lo va a hacer, pero yo me voy a mover en fe, porque aunque el Señor no me dijo cómo, me dijo qué es lo que tengo que hacer. Josué por fe empezó a dar orden: hey, prepárense, no sé cómo, pero sé que el Señor dijo que en 3 días vamos a cruzar hacia el otro lado. Cuando yo estudio estas cosas, mi mente empieza a correr rápidamente, porque cuando estoy leyendo esas historias, siento que yo estoy ahí. Y yo cuando estoy leyendo esto, yo me pongo en medio de la audiencia, y haz de cuenta que estoy escuchando a Josué. Hey, Josué dijo que se prepare, acaba de recibir una palabra del Señor, que en 3 días vamos a cruzar. Y yo me imagino que la gente está: oye, José, pues sí, oímos lo que estás diciendo, estamos emocionados, estamos listos para cruzar hacia otro, pero pues no vemos ninguna lancha, no hay barcos. Entonces, ¿por qué es que Josué da esta orden? Lo quiero volver a recalcar, porque yo creo que es importante que alguien entienda esto. ¿Por qué Josué se para y da una orden tan fuerte? ¿Por qué? Porque Josué tenía una palabra de Dios, y una palabra de Dios es todo lo que necesitas. Ahora, quiero que vaya conmigo al capítulo 3. Hay ciertos versículos que voy a leer, y hay ciertas cosas que quiero que veamos en estos versos, que yo creo que si lo aplicamos a nuestra vida, eso nos va a ayudar a cruzar hacia otro lado. Josué capítulo 3, empezando en el versículo 2. Josué 3 capítulo 2. Después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y ordenaron al pueblo: cuando veas el arca del pacto de Jehová. Ahora déjenme pasar ahí un segundo, porque esto es bien importante. Esta es una de las cosas que quiero que usted entienda, porque es bien importante. Tal vez muchos saben esto, pero para aquellos que tal vez no conocen de esto, no saben de esto, déjenme explicar. El arca del pacto se podía hacer una manera donde era identificada como donde estaba la presencia de Dios. El arca del pacto era donde estaba la presencia de Dios,
pero también es donde se encontraban los 10 mandamientos, que se puede decir que era la palabra de Dios, la presencia de Dios y la palabra de Dios. Es bien importante que entienda esto, porque cuando leemos estos ciertos versículos que vienen adelante, usted puede entender las órdenes que está dando Josué aquí. Dice, cuando veas, le dice al pueblo, cuando veas el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, saldrías del lugar donde estás y marcharías detrás de ella. Detrás de ella. ¿Detrás de qué? Detrás de la presencia de Dios, detrás de la palabra de Dios. Eso me emociona y quiero predicar eso, porque cuando uno identifica que el Señor está en un lugar, que la presencia o la palabra de Dios, eso, algo dentro de nuestro espíritu debe de reaccionar y decir, yo quiero seguir tras eso, yo quiero ir tras de Dios, yo quiero ir detrás de la presencia, yo quiero lo que Dios tiene para mí. Dice, cuando vean eso, entonces vas a marchar detrás de ella, a fin de que sepas que el camino por donde habías de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado nunca antes por este camino. Fíjese lo que dice aquí, fíjese qué poderoso. Cuando vosotros no habéis pasado nunca por antes, dice cuando vayas ahí, dice por cuanto, deja que vaya delante de ti, porque nunca has pasado por eso. Fíjese lo que está pasando aquí. Deja que la presencia del Señor vaya delante de ti. No te acerques mucho, no pases la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque hay cosas en la vida, hay situaciones en la vida que tal vez no tenemos experiencia, pero cuando estamos siguiendo a Dios, cuando estamos siguiendo la presencia de Dios, cuando estamos siguiendo la palabra de Dios, Él nos puede ayudar a identificar las situaciones que estamos pasando y mejor entenderlas. Entonces va el Señor, vamos a continuar, dice, pero que haya entre vosotros y en la arca una distancia como de 2000 codos, no os acerquéis a ella. Josué dijo al pueblo, santificados, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Otra pausa aquí. Josué le dijo al pueblo, santificados, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Eso me encanta, porque tenemos que recordar quién es la audiencia de Josué. Es el pueblo del Señor que había estado en Egipto en esclavitud, que acaban de salir de 40 años de una temporada de sequedad, círculos en el desierto, pero el Señor le dice, mañana hará maravillas entre vosotros. Y quiero pasar ahí, porque aunque esta palabra fue escrita hace miles y miles de años, y yo creo que esta palabra es eficaz el día de hoy, es viva, eficaz, y esas palabras para ti. Yo sé que has pasado por tiempos difíciles, yo sé que has pasado por temporadas de sequedad, pero el Señor te quiere decir a ti también que el Señor va a hacer maravillas en tu vida. Él va a hacer maravillas en tu matrimonio, Él va a hacer maravillas, porque el Señor te ha prometido eso. Después dijo a los sacerdotes, tomad el arca del pacto y pasad, fíjese, delante del pueblo. Delante del pueblo. Ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Es bien importante que usted entienda eso. El arca, la presencia de Dios, la palabra de Dios va delante del pueblo. Ahora déjeme explicar un poquito más esto. Déjeme tratar de pintar la escena que está sucediendo aquí. No cena. No cena, después comemos. La historia que está pasando aquí. Tiene usted el pueblo de Israel y están a la orilla del río Jordán, y es tiempo de que ellos crucen hacia adelante. Literalmente ellos pueden ver la tierra prometida. Imagínense la emoción que ellos tienen. Ahí está. Por años y años hemos estado, y ahí ya no podemos oler la tierra prometida. Pero el Señor les dice, espéreme, primero déjeme ir yo. Primero voy yo. Primero yo. Me imagino que eso ha de haber sido un poco difícil para los israelitas,
que han estado esperando por 40 años. Están ahí, pero el Señor dice, espérame. Yo primero, déjame yo primero. Hay algo poderoso, maravilloso, hermoso, como usted quiera decir, cualquier palabra positiva que usted quiera usar, pero hay algo hermoso y poderoso cuando dejamos que el Señor sea primero en nuestras vidas. Cuando vivimos una vida que es centrocrístico, o que Señor es todo, y que dejamos que Él se tome control de nuestra vida, algo poderoso sucede cuando dejamos que Él sea primero en nuestra vida. Hay algo hermoso cuando el Señor es el que nos está guiando. La Biblia dice que Él hará sendas donde parece que no hay. Cuando el Señor va adelante de nosotros, Él va a abrir caminos donde parece que no hay. Eso es lo que sucede cuando el Señor va primero. Pero mire, esto es un punto clave en el mensaje que yo quiero que usted no se pierda. Si está distraído, le perdono. Ponga atención, por favor. Como decimos por aquí, put attention, por favor. Fíjese, es importante que la única manera que ellos iban a poder cruzar sobre el río es que tenían que pasar por el río. Para pasar sobre o al otro lado, tenían que pasar por el río. Y déjenme decirlo de esta manera: si Dios no está en el río, no podemos cruzar el río o pasar por medio del río. Necesitamos que Dios sea primero, que Él vaya delante de nosotros. En el versículo 15 vamos a leer más ratito, donde la Biblia describe que este era en la temporada donde el río estaba a lo máximo y las corrientes estaban más fuertes. Fíjese la situación, la circunstancia que estaba delante de los israelitas era demasiado muy grande para ellos. Por más poderoso y grandioso que era Josué como líder y como guerrero, y si era un gran guerrero, Josué y el pueblo del Señor no tenían lo suficiente dentro de ellos mismos para cruzar hacia el otro lado donde estaban las bendiciones de Dios. Yo necesito que alguien me escuche en ese día. Usted y yo, no importa el nivel de educación que tenemos, no importa cuántos ceros tenga nuestra cuenta bancaria, y no hay nada malo con eso, pero no importa cuánto, pero usted y yo entre nosotros mismos no tenemos lo que es necesario para cruzar al otro lado, porque las corrientes de este mundo, aquellas cosas que vienen fuertes, son a veces, esos son fuera de nuestro control, está fuera de lo que nosotros podemos hacer, pero cuando Dios va delante de nosotros, esa es la diferencia. Eso cuando todo cambia. Eso es cuando todo es transformado. Cuando Dios va delante de nosotros. No, cuando nosotros permitimos que Dios vaya primero, es una indicación que no podemos con nosotros mismos. No puedo con mi propia fuerza. La Biblia dice que no podemos depender de nuestras propias fuerzas. No podemos. Pero cuando permitimos que el Señor vaya primero, entonces eso indica: Señor, no importa cuánta experiencia yo tengo, hay ciertas cosas que yo no puedo pasar, no puedo cruzar. Josué le dice: tomen el arca y vayan delante del pueblo. Tomaron el arca y fueron delante del pueblo. Si vamos a cruzar hacia el otro lado, si vamos a pasar por eso, Dios tiene que ir primero, porque si no es mucho para nosotros. Sin Dios no podemos hacerlo. Me encanta cuando el Señor Jesús dice, me encantan estas palabras del Señor Jesús, dice: en este mundo van a tener problemas, van a pasar dificultades. Dice: pero en mí vas a encontrar paz. Dice: ¿por qué? Porque yo he vencido al mundo. Fíjese, no se trata de nuestras propias fuerzas. La razón que podemos vivir o que podemos encontrar paz en un mundo caído, en un mundo de caos, la razón es porque el Señor ya ha vencido al mundo. No es por nuestras propias inteligencias, no es por nuestra propia fuerza, sino porque el Señor es el que ha vencido. Por eso es importante que pongamos al Señor primero en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque las corrientes de este mundo nos llevan. Por eso tenemos tantos cristianos frustrados. Escúcheme, hay muchos cristianos
que están bien frustrados. ¿Por qué? Porque dice, yo le voy a entrar, yo voy a ir al otro lado. Pero el Señor dice, pero yo no estoy en eso. Y tratamos de hacerlo con nuestras propias fuerzas. Y por eso, oye, ¿qué le pasó a tal y tal? No, pues la última vez que lo vi iban en el río. Por la gracia del Señor, el Señor nos saca de esa situación. Pero a veces nos encontramos más frustrados porque esta vez voy a hacerlo así. Y esta vez voy a... y nos metemos y... Porque si Dios no está en eso, entonces no podemos pasarlo. No podemos porque es mucho para nosotros. Si Dios no está en ello, entonces esas corrientes nos van a llevar. Pero, escuche esto por favor. Si Dios está en eso, si Dios está ahí, podemos pararnos en eso, podemos pasar por eso y vamos a llegar al otro lado. Si Dios está en medio de eso. Ahora, ¿qué quiero decir cuando digo que tenemos que estar parados en eso? Déjame explicar lo que quiero decir. Josué capítulo 3, versículo 8. 3:8 dice, dales la siguiente orden a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, la presencia de Dios, la palabra de Dios. Cuando lleguen a la orilla del Jordán, que dice deténganse. Cuando lees eso en inglés, dice que se pongan en pie o que estén parados en el lugar. Esa es una buena palabra del Señor, porque acuérdense que el Señor ya le había prometido a Josué que donde pisara la planta de sus pies, eso le iba a dar. Pero necesito que alguien me escuche en esta tarde por esta razón. Porque mire, a veces antes de entrar a las promesas de Dios, antes de que entramos a las bendiciones de Dios, antes de que pisemos esos lugares, a veces tenemos que pisar y pararnos en aquella cosa que nos está tratando de detener, o que nos está tratando de dividir o detenernos de entrar a las bendiciones de Dios. A veces tenemos que ver esa cosa y si sabes que es mucho para mí, pero si Dios me dijo que va a ser ahí, en el nombre del Señor yo paso hacia adelante y me pongo en esa posición creyendo que Dios va a hacer un cambio en esa situación. Y cuando hacemos eso, podemos ver la gloria de Dios. Por eso es bien importante que estemos seguros que el Señor vaya delante de nosotros y que Él esté en eso. Porque si Él está en eso, Él cambia todo. Si Dios está en eso, entonces vamos a poder estar parados en eso y vamos a poder pasar por eso. Y con esto voy a terminar. Con eso termino. Fíjese, vamos al versículo 11. El arca del pacto que pertenece al soberano de la tierra, cruzará el Jordán al frente de ustedes. Ahí está la palabra otra vez, al frente. Ahora pues, elijan 12 hombres, uno por cada tribu de Israel. Tan pronto como los sacerdotes que llevan el arca del Señor, soberano de toda la tierra, pongan pie en el Jordán. Porque José, donde pongan pie, eso será tuyo. Ponga pie en el Jordán, las aguas dejarán de correr y se detendrán formado un muro. Fíjese lo que está sucediendo aquí. Cuando pongan su pie en el Jordán, las aguas van a dejar de correr. Escuche eso. Porque hubo un cambio. Recuerde, estamos hablando, está en la temporada cuando el río está fluyendo con más agua de la temporada. Bastante, la corriente está bien fuerte. Pero no importa qué temporada era en el mundo, no importa qué temporada era en esta tierra, cuánta agua, cuando el Señor decide hacer una transformación, un cambio, Él la va a hacer. Escúcheme, nuestro Señor, el Señor que usted y yo alabamos, que servimos, que hemos entregado nuestra vida, Él no está limitado al tiempo y el espacio de esta cosa que se llama el mundo, esta tierra. Dios no está limitado a eso. Si Dios quiere abrir sendas, Él las abre cuando Él quiere. Él abre puertas que quiere abrir y Él cierra las puertas que quiere cerrar. Si
Dios ha declarado una palabra en tu vida, no hay Jordán, no hay mar, no hay lucha, no hay prueba que puede detenerte de las bendiciones de Dios para tu vida. Cuando pises, va a haber un cambio. Fíjese el siguiente versículo, vamos al versículo 17, el mismo capítulo, al versículo 7. Fíjese: por su parte, los sacerdotes que portaban el arca del pacto del Señor permanecieron de pie en terreno seco, en medio del Jordán. En medio del Jordán. Yo quiero que usted se imagine un río fluyendo con bastante agua. Imagínese usted los sacerdotes en mero medio, parados en mero medio del Jordán. Pero yo necesito que usted no se pierda de esta siguiente cosa que voy a decir. Por favor, escúcheme muy claro. Físicamente estaban parados en medio de este río, pero verdaderamente más que parados en el río, estaban parados sobre la palabra de Dios. Porque tal vez no puedes ver la palabra de Dios, pero puedes pararte en la palabra de Dios. Estaban parados sobre la palabra de Dios, porque Dios ya le había prometido que iban a pasar por ese lugar. ¿Qué es lo que Dios ha dicho a tu vida? ¿Cuál es la palabra de Dios que Dios ha declarado sobre tu vida? Párate sobre eso. Párate sobre la palabra de Dios y vas a ver una transformación, un cambio en esa situación. Dice: mientras todo el pueblo de Israel terminaba de cruzar el río por causa totalmente seco, pasaron por tierra seca. Finalmente llegan, después de años y años de estas promesas, ahora se lleva a cabo, se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque estaban parados en la promesa de Dios, en la palabra de Dios, pudieron experimentar las promesas de Dios. Yo no sé qué es lo que te está separando de que experimentes las promesas y las bendiciones de Dios. No sé de qué tamaño sea el río, o los ríos, o los mares. Si Dios te ha dado una palabra, párate en esa palabra, porque esa palabra es una promesa de Dios. Y Dios no se vuelve atrás con sus promesas. Si Él te lo prometió, Él va a cumplir sus promesas. Yo quiero orar con usted en este día. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu palabra que nunca regresa vacía. En el nombre de Jesús, Señor, te pido, Padre, que tú, Señor, toques corazones en este día, Señor. Aquellos que están batallando con estar en el mismo lugar, en la misma estación, se sienten que están en un círculo de caos, Señor, pero ellos están listos para cruzar hacia el otro lado, donde tus promesas los están esperando. Que ellos experimenten esas bendiciones sobre su matrimonio, sobre sus vidas, Señor, sobre sus hijos. Que esta palabra, Señor, sea una confirmación que es tiempo de cruzar. En el nombre de Jesús, amén. Mire, yo le voy a pedir que por favor comparta este mensaje. Hay un botón ahí, si lo está viendo en Facebook, dice share. Compártalo, comparta. Y para que más gente que necesita escuchar esta palabra, gente que en las redes sociales, que no son amistades, no tengo las mismas amistades, pero que no se trata de promover una iglesia, no. Se trata de promover la palabra del Señor, la palabra del Señor. Que el Señor los bendiga. La semana que entra seguimos con esta serie titulada Cambio, y a ver qué dirección el Señor nos va a llevar. Será hasta la próxima. Que Dios le bendiga.